Bien, para la clase de hoy la idea es empezar a hablar un poco de lo que es la parte de testing, porque tiene que ver con lo que es el desarrollo del software y porque me gusta mucho. Vamos a hablar un poco hoy, un poco mañana y nada más. En mi caso ya se lo comenté, pero yo soy profesor de una materia que se llama verificación y validación de software, es parte del plan de la ingeniería en sistemas de información y está como optativa con otro nombre que es testing de software en la licenciatura y en la ingeniería. Tiene su página web, una cuenta de Twitter donde no la uso tanto y principalmente un canal de YouTube porque, como ya les comenté, todas las clases se graban y quedan en la página. Ustedes se entran ahora, tienen todas las clases del 2018 y las clases que se están dictando ahora del 2019. Entonces, para empezar un poco con cuestiones de definición, cuando hablamos de testing, en realidad estamos hablando de lo que se conoce como verificación y validación del software. Y lo primero que hay que entender es la diferencia entre qué es verificación y qué es validación. Y lo podemos pensar en términos de las cosas que nos piden hacer. Imaginemos que un usuario nos pide que construyamos un mouse. ¿Sí? El usuario tiene una idea de cómo quiere que sea ese mouse y nos dice esa idea y nosotros a partir de esa idea terminamos construyendo un mouse. ¿Sí? Sobre ese mouse que nosotros construimos, nosotros podríamos controlar, ¿sí? Verificar si ese mouse está bien construido. Que el mouse esté bien construido quiere decir, por ejemplo, que el plástico resista la cantidad de clics que una persona hace diariamente, normalmente en promedio. Que los tornillos que hayamos puesto no se quiebren. Que el láser que usa el mouse no se ensucie fácilmente. Y por otro lado, podríamos validar que ese mouse que construimos es el mouse que nos pidió el cliente. Imagínenselo en términos de una casa. ¿Sí? Nosotros somos arquitectos o maestros mayores de obra, nos piden una casa, construimos la casa. La verificación tiene que ver con que la pregunta es si la casa está bien construida o no, si las columnas van a aguantar el peso del techo, si el techo va a drenar bien el agua cuando llueve. Eso es verificación, construimos esa cosa correctamente. La validación tiene que ver con si construimos lo que nos pidió el cliente. ¿Sí? Entonces, validación es hicimos el producto que el cliente quería. Son dos aspectos diferentes del proceso de testing, pero son dos aspectos que tenemos que controlar. ¿Sí? En este sentido, van a aparecer un montón de técnicas, algunas centradas en lo que es el proceso de verificación, otras centradas en el proceso de validación. Y un montón de cosas que aparecen acá, que se plantean como blanco y negro, hay muchos grises en el medio. Por lo general hay muchas técnicas que uno, si las intentara dividir entre verificación y validación, terminarían quedando en un punto en el medio. ¿Sí? Pero básicamente las cosas se dividen de esta manera. Lo que solemos hacer es abusar de esta terminología y llamar a todo testing. ¿Sí? Pero en realidad testing también tiene un significado muy particular dentro de lo que es verificación y validación. Lo sobrecargamos y a todo le decimos testing. Lo que suele pasar hoy en día es el proceso de testing, ver si hicieron las cosas bien, lo hacen al final si es que lo hacen. ¿Sí? Por cuestiones de tiempo, de organización, es muy normal que pase esto. Podríamos sentarnos a charlar a ver cuánto testing hicieron del proyecto de TDP, prefiero no hacerlo para no llevarme una mala imagen, pero lo que suele pasar es esto, pasa acá y pasa afuera en cualquier empresa. Por lo general los tiempos son muy cortos para hacer testing. Y el testing que suelen hacer es el testing del código que ustedes escriben. Ahora, desde el punto de vista de lo que es el código, una función toma una entrada y genera una salida. ¿Sí? Yo tengo la función Fibonacci recibe un entero, devuelve un entero. Probar, ¿sí? Si yo les digo, bueno, testeen a ver si Fibonacci funciona bien, lo que van a hacer ustedes es decir, bueno, pruebo con algunos números y me fijo si el resultado es correcto. En ese sentido, alguien en algún momento pensó, bueno, la mejor forma de estar seguro que mi implementación de Fibonacci es correcta es probando para todos los números. No está tan descabellada esa idea. Porque si yo agarro Fibonacci y la pruebo desde 0 hasta max int,
y me fijo si funciona bien, y funciona bien, entonces estoy absolutamente seguro que esa función funciona bien, porque la probé para todos los posibles parámetros de entrada. ¿Se entiende? Eso es lo que se conoce como un testing exhaustivo. Cualquier código, cualquier programa, cualquier aplicación, la podemos pensar en el término de algo que toma una entrada y genera una salida. ¿Sí? Cualquier cosa funciona así. Si yo pudiese testear ese algo para todas las entradas posibles y asegurarme que funciona bien para todas las entradas posibles, más seguro que eso no puedo estar. Eso es lo que se conoce como testing exhaustivo. Y en el 99.9% de los casos, el testing exhaustivo es imposible. ¿Sí? Y la idea es primero definir por qué descartamos la posibilidad de testing exhaustivo. Esto que ustedes están viendo acá es lo que se conoce como un grafo de flujo de control. ¿Sí? Es una herramienta que se usa mucho para testear código. Es una representación visual del flujo de control de un programa, que es bastante intuitiva. Básicamente los nodos son bloques de código, ¿sí? Los nodos que tienen bifurcaciones van a ser los if. ¿Sí? Un if que tiene un nodo que tengo dos flechas es un if con un then y un else. ¿Sí? Y después, si tengo un arco que vuelve, lo que estoy armando es algún tipo de ciclo. Entonces yo que lo que tengo es, probablemente acá, un bloque de código, un if. Este if tiene un then y un else, acá hay otro if, acá hay otro if, acá hay otro if. Todos estos if terminan acá. Acá parecería ser que se está evaluando una condición. Si esta condición es verdadera, o si esta condición se satisface, se vuelve acá, si no, se sale acá. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Algo bastante sencillo, esto es un ciclo while con un par de if anidados, nada más. Uno podría pensar en que si quiere testear este código, una forma de hacer un testing exhaustivo es testeando todos los caminos posibles. ¿Sí? Si yo testeo todos estos caminos que se arman acá y me aseguro que para todos estos caminos esto funciona bien, entonces estoy absolutamente seguro que programé bien lo que me pidieron. Ahora, analicemos un poquito eso. Esto es un ciclo. Si yo solamente considero una vuelta del ciclo while, para poder testear todos los caminos posibles considerando una vuelta del ciclo while, yo tengo 5 caminos posibles. ¿Sí? Porque si yo solamente vengo de acá arriba hasta acá abajo y no vuelvo y quiero testear todos los caminos, la cantidad que tengo son 5. ¿Sí? Ahora, si yo ahora considero 2 vueltas del ciclo while, a los 5 caminos que tenía de la primera vuelta, le agrego los 5 caminos de la segunda vuelta y todas las combinaciones posibles entre ellos. O sea, 5 por 5. ¿Sí? Y así sigo. Cada vez que agrego una vuelta más, a todos los caminos que tenía antes, le estoy agregando 5 caminos más. Y todas las combinaciones posibles. ¿Está bien? Entonces, este número empieza a crecer bastante rápido. A tal punto que solamente en la vuelta 20 tengo toda esta cantidad de caminos posibles. 20 vueltas de un ciclo while es nada. Si yo hiciera los caminos en forma manual, si yo hiciera el test en forma manual, testear estas 20 vueltas del ciclo while me llevaría 1.000 millones de años. ¿Sí? Si yo lo hiciera automáticamente y cada camino me llevara 5 microsegundos, tardaría 19 años. ¿Sí? Para testear 20 vueltas de un ciclo while. Entonces, el testing exhaustivo se descarta porque es muy costoso. ¿Sí? En la mayoría de los casos no tengo tiempo para hacer todos los parámetros de entrada y en otra gran mayoría de los casos no tengo todos los parámetros de entrada. ¿Sí? Si quiero testear todos los parámetros de entrada a un formulario de inscripción en la web, tengo infinitas cantidades de direcciones de mail para testear. Entonces no lo puedo hacer. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, es decir, bueno, si yo no puedo hacer un testing exhaustivo, ¿qué es lo que puedo hacer?
¿Cómo yo me aseguro que algo anda bien si no puedo testear, si ya sabemos que no es práctico testear todos los parámetros de entrada posibles? Entonces lo que tenemos que hacer es lo que se llama un testing inteligente. ¿Por qué? Porque la situación es, probablemente tenga poco tiempo para hacer testing, ¿sí? Porque es lo último que estoy haciendo, estoy apurado, no llego con el deadline, tengo solamente 1 hora para hacer testing. Y no puedo hacer todo el testing exhaustivo que yo quisiera hacer. ¿Qué significa hacer testing? Hacer la menor cantidad de pruebas posibles, pero que esas pruebas sean las mejores pruebas de la historia del testing. Eso es el testing inteligente. Si yo les digo, bueno, tienen 2 casos de test para hacer, porque no hay tiempo, solamente tienen que ejecutar 2. Lo que ustedes van a querer es que en esos 2 casos de test se detecten la mayor cantidad de errores posibles. ¿Se entiende eso? Ahí es donde aparece la idea de hacer un testing inteligente y ahí es donde aparece todo un área de la ciencia de la computación que es verificación y validación de software. Todas las técnicas, todo lo que se estudia dentro de esta área es con el único objetivo de hacer un testing inteligente. El punto es que se busca que sea tan inteligente que se empieza a personalizar mucho en función de las técnicas que se están usando, las tecnologías que se usan, en qué momento del desarrollo estás. Se empiezan a tener en cuenta un montón de parámetros para definir cómo testear las cosas. ¿Por qué se hace tanto trabajo? Para hacer esto, para hacer el testing más inteligente posible. Por ejemplo, imagínense que ustedes tienen esta especificación. Implemente una función f que calcule el factorial de un número. El factorial de 1 es 1, el factorial de n con n mayor a 1 es n por factorial de n menos 1. ¿Sí? Y yo les digo, bueno, implementenlo y testéenlo. ¿Sí? Y ustedes tienen que decirme, bueno, yo esto lo voy a testear. Perfecto. ¿Con qué casos lo van a testear? Y ustedes vienen y me dicen con 8 y con 9. Una porquería. No es un buen test. No están haciendo un test inteligente si eligen 8 y 9. Porque simplemente leyendo la especificación del problema, yo estoy bastante seguro que si funciona para 8 va a funcionar para 9. Probar con 8, con 9 y con 10 es perder tiempo. Si funcionó con 8, va a funcionar con 9 y va a funcionar con 10. ¿Qué es hacer un test inteligente? Empezar a analizar el problema. Siempre hacer un test inteligente va a llevar trabajo, porque es inteligente. Entonces, a partir de este problema, yo veo que el 1 lo maneja como un caso aparte. Bueno, probemos con 1. Después me dice para los n con n mayor a 1. Perfecto, probemos con 8. ¿Sí? Y puedo seguir. ¿Qué pasa con el 0? Bueno, probemos con el 0. ¿Qué pasa con el entero más grande posible? Bueno, probemos con maxim. ¿Qué pasa con los números negativos? Bueno, probemos con un número negativo. Y ahora sí tengo 5 casos de prueba de esta función que están intentando hacer un test inteligente. Hacer 5 casos de prueba con 5 números consecutivos, para este caso, no es hacer un test inteligente, estoy perdiendo tiempo. Ahora, realmente estoy aprovechando el tiempo si hago este análisis. ¿Sí? Y eso es lo que se busca con lo que es el proceso de verificación y validación. ¿Está bien? Hacer esto, simplemente probar con 8, no tiene mucho sentido. Es mejor que nada, les doy eso, pero se podría hacer un poco mejor. Cambio de opinión, quiero saberlo. ¿Cuánto han testeado la aplicación del juego que están haciendo? Ok. Me estoy arrepintiendo de haber cambiado de opinión. Porque tienen un montón de código ahí. Tienen un montón de clases, un montón de lógica. ¿Saben que todo eso funciona bien? Tienen una nave, una torre que le dispara a alguien, que lo mata y cuando lo mata sale un power up y el power up cambia el comportamiento. ¿Saben que todo eso funciona? ¿Cómo saben que eso funciona? ¿Lo probaron? Bien, eso es un tipo de testing. Está bien lo que hicieron. ¿Sí? El tema es, ¿hicieron un test inteligente? ¿Lo probaron? ¿Probaron? ¿O solamente hicieron un caso que, seamos honestos, ya sabían que funcionaba desde el principio
y donde funcionó una vez dijeron, listo, ya está, me voy a dormir porque son las 4 de la mañana. Hay también un tema, digamos, psicológico en lo que es el proceso de testing. No nos gusta darnos cuenta que hicimos algo mal. Por eso, en muchos casos, en muchas bibliografías de testing, van a ver que siempre se recomienda que las personas que testean un sistema no sean las personas que lo desarrollan, porque hay ahí un bias muy grande en ese sentido. Y es cierto eso. Y con esto de la torre también viene un tema interesante que tiene que ver con testing. Recién me dijeron, bueno, lo probamos. Perfecto. Hicieron bien. Ahora, para poder probarlo, tuvieron que esperar a que esté implementada una gran parte del juego. ¿Sí? Y quizás ahí perdieron tiempo. Porque quizás ustedes implementaron la clase torre, ¿sí? Y después implementaron una clase que hereda de torre, que es torre nivel 1. Y después implementaron jugador. Y después implementaron... Y para esta tercera implementación de esta tercera cosa, quizás ya podrían estar testeando cosas de la clase torre. Porque dentro de lo que nosotros vamos a hablar del testing inteligente, también está la cuestión de aprovechar los tiempos. Está perfecto que lo hayan probado el juego. Está bárbaro, hicieron un buen testing ahí. Pero para poder llegar a ese punto, tuvieron que hacer un montón de cosas. Y quizás podrían haber empezado más temprano con el testing. ¿Sí? Quizás ya cuando implementaron la primera clase torre, que no era una clase abstracta, podrían haber testeado cosas de esa clase. Porque si no, lo que están haciendo es, están testeando el sistema como un sistema completo, asumiendo que cada una de sus partes funciona bien. Y en realidad lo correcto, o lo que siempre se recomienda es, primero asegúrate que las partes funcionan bien, y después fíjate si la combinación de las partes funciona bien. ¿Por qué? Porque ustedes probaron el juego. Probaron ver que la torre matara a alguien, si aparecía un power-up y si el power-up modificaba el comportamiento. Si algo no salía bien en esa prueba, se abría un segundo problema. Y ese segundo problema era, ¿dónde está el error? Porque tengo un montón de cosas involucradas. ¿Sí? Null exception. Se rompió todo. ¿Quién es el responsable? Si ustedes no testearon las partes primero y después la unión de todas las partes, se hace muy difícil identificar eso. Y quizás, si primero se hubiesen tomado el trabajo de probar ciertas cosas de la torre, ciertas cosas del power-up, ciertas cosas del jugador por separado, y después avanzar a la unión de todo eso, se hubiesen ahorrado ese problema. Por eso es que otra de las cosas que siempre se recomiendan dentro de lo que es hacer este testing inteligente es empezar lo más temprano posible. Y quizás al principio no estamos acostumbrados a esto, pero yo puedo testear software que no compila. Se puede testear. Hay un montón de herramientas que me permiten a mí testear un código que ni siquiera compila. ¿Sí? ¿Por qué existen esas herramientas? Porque me permiten hacer un test muy temprano. Y creo que esto yo ya lo he dicho. Mientras más temprano yo corrija un error, más barato va a ser después corregirlo. Si yo no corrijo el error en forma temprana y dejo que avance en su vida y lo corrijo más tarde, más caro va a ser corregirlo. ¿Está bien? Y después, otra de las cosas fundamentales de lo que es el testing de software es esto que digo acá. Siempre hacemos lo mismo, comparar lo observado con lo esperado. Esta es la esencia del testing de software. ¿Sí? Yo voy a probar el juego porque quiero ver si el power-up modifica el comportamiento del jugador. Eso es lo esperado. Corro el juego y observo si lo que está pasando es igual a lo esperado. Esa comparación es la esencia de cualquier testing. Y también plantea un problema muy grande del testing. Si yo no sé cuando algo anda bien, no voy a saber cuando algo anda mal. Yo necesito saber qué esperar, porque si yo no sé qué esperar, es muy poquito lo que puedo llegar a testear. ¿Sí? Es por eso que la especificación de los problemas es fundamental para poder hacer testing.
Porque la especificación del problema es la que dice cuando las cosas andan bien. Y es, por consecuencia, la que me va a marcar cuando algo anda mal. ¿Sí? Yo le doy una función f que toma un entero y devuelve un entero y no les digo qué es lo que hace, ¿cuánto pueden llegar a testear? ¿Sí? A lo sumo, si nosotros no podemos hacer esa comparación, lo único que estamos haciendo es observando. Nada más. Ahora, si a mí me dicen, implementé este juego y está hecho para que use menos de 100 megas de memoria RAM, eso lo puedo testear. Porque puedo abrir el administrador de tarea y ver cuánta memoria está usando. Y ahí mentalmente estoy haciendo la comparación. Eso es testing. ¿Sí? Ahora, si yo abro el Chrome y veo que está usando 1,5 GB de memoria, ¿está bien? ¿Está mal? No lo sé, porque no sé qué es lo que tengo que esperar. Entonces no puedo hacer esa comparación. ¿Está? Entonces, de vuelta, la especificación de los problemas es crucial para hacer testing. Dentro de lo que es verificación y validación existen lo que son las premisas o los axiomas del testing, las grandes verdades relacionadas con el testing, que son estas que aparecen acá. El testing muestra la presencia de defectos, no la ausencia. ¿Sí? Si yo les doy algo para testear, ¿sí? Y ustedes están una semana testeándolo, vuelven y me dicen, che, no encontré nada, no hay errores, está perfecto, eso está mal. ¿Sí? El testing tiene que encontrar errores. El testing es exitoso cuando encuentra errores. Porque siempre hay errores. Hacer software es muy complejo. Entonces, errores siempre va a haber. El testing lo que hace es encontrarlos. Que el testing no haya encontrado errores no me permite a mí afirmar que no hay errores. ¿Sí? Que eso es lo que dice esta premisa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Un buen tester es el tester que encuentra errores. Porque siempre hay errores. El testing exhaustivo no es posible porque lo que decíamos antes es muy complejo, lleva mucho tiempo y a veces directamente es imposible. El testing debería empezar lo antes posible en el ciclo de vida del software para ahorrarnos mucho tiempo y mucho trabajo. Los errores tienden a juntarse. Esto suena muy raro, pero realmente es así. No sé si ya en organización hablaron de lo que son los accesos a memoria caché. ¿Vieron algo de eso? Bueno, no sé si lo ven en organización o en arquitectura, una de esas dos. Pero básicamente lo que se dice es, los accesos a memoria, estadísticamente está comprobado que si hay un acceso a una celda de memoria, el siguiente acceso es muy probable que sea a una celda cercana a esa. ¿Sí? Está probado así. En el testing pasa algo parecido. Si en un módulo, en una clase, yo encuentro un error, estadísticamente está demostrado que esa clase tiene más errores. Entonces esa es una buena forma de saber cómo apuntamos los cañones del testing. Si acá aparece un error, probablemente haya más errores. Existe algo que se conoce como la paradoja del pesticida, que esto quizás lo escucharon con los piojos. Más de una madre a veces dice que los piojos son más resistentes. Que es cierto, van evolucionando, el bicho evoluciona y se hace más resistente a los pesticidas. Increíblemente lo mismo pasa con los errores, con los bugs. Si nosotros solamente usamos una técnica o una herramienta para detectar errores en el software, el bug va a evolucionar, va a cambiar a un tipo de error que esa herramienta no detecta. Está demostrado. Entonces siempre se recomienda usar múltiples técnicas o múltiples herramientas, ¿sí? Para compensar este problema. El testing es dependiente del contexto. ¿Cuánto testing yo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Con cuánta energía lo voy a encarar? Va a depender siempre del contexto en el cual yo esté, ¿sí? No voy a dedicar la misma energía, el mismo trabajo a un módulo que lo único que hace es, no sé, modificar el formato de un texto, a un módulo que lo que hace es controlar cuando una válvula que maneja el paso del gas en una central nuclear se abre o se cierra. ¿Sí? O si en vez de ser una central nuclear es el filtro de agua de una pecera. Quizás el software es el mismo, pero el contexto es diferente y ese contexto implica que lo que yo voy a hacer de testing va a ser diferente. ¿Sí?
Y lo que hay que tener mucho cuidado es la ausencia de errores no significa que el sistema sea útil. ¿Sí? Esto abre otro mundo dentro del testing que tiene que ver con el testing de usabilidad. ¿Sí? Que un programa no tenga errores no quiere decir que sea útil. La utilidad del software también pasa por otros aspectos. Que no haya errores es importante, pero que sea fácil y usable tiene que ver con otras cosas. Entonces, a partir de estas verdades del testing y a partir de la idea de hacer un testing inteligente, de empezar lo antes posible, es que se abren muchas categorías, muchos tipos de testing, ¿sí? En función de cuándo podamos hacerlo y cómo lo hagamos. La primera gran división del testing va en lo que se llama testing estático y testing dinámico, ¿sí? Vamos a llamar testing estático a todo aquello que nosotros hagamos para testear nuestro objeto de test que no involucre la ejecución de algo, ¿sí? Se llama objeto de test a lo que yo voy a testear, ¿sí? Lo más fácil de asociar al objeto de test es un código, una clase. Cualquier cosa puede ser un objeto de test. Una especificación puede ser un objeto de test, un documento puede ser un objeto de test. Pero por ahora quedémonos con el código. Yo puedo testear un código sin ejecutarlo. Y eso es lo que se conoce como un testing estático. Por contrapartida, cuando yo ejecuto para poder testear, eso es lo que se conoce como testing dinámico. ¿Sí? El compilador es una herramienta de testing estático. ¿Sí? El compilador de Java, el compilador de Eclipse, cada vez que nos marca un error, lo que está haciendo es testeando nuestro código, sin ejecutarlo. Pero de vuelta está haciendo esta comparación observado-esperado. Che, yo acá espero un punto y coma y vos no me pusiste un punto y coma. Hay un error. Yo acá espero este tipo y vos no me pusiste este tipo. Acá hay un error. Eso es un testing estático. ¿Sí? Y el dinámico es cuando nosotros ejecutamos. Y esto es lo que, en cuestión de lo que es la bibliografía y la definición de verificación y validación, esto es realmente testing. ¿Sí? A lo que es terminología, testing es cuando ejecutamos las cosas. Pero de vuelta abusamos de la palabra testing. Y acá siempre de vuelta es ejecutar para observar la salida y compararla con lo esperado. Existen muchas herramientas de testing estático. Algunas herramientas son herramientas de software, como puede ser el compilador, y otras herramientas no. Una herramienta de testing estático que no es software es el ser humano. ¿Sí? Nosotros somos muy buenos para detectar ciertos tipos de errores, porque nosotros somos muy buenos para entender la semántica de las cosas, el significado de las cosas, la razón por la cual estamos haciendo las cosas. Para la computadora es código. La computadora ve 5 líneas de código, nada más. Nosotros vemos esas 5 líneas de código y entendemos el contexto del problema en el cual se dan esas 5 líneas de código, o el propósito de esas 5 líneas de código. Y eso nos hace muy buenos para detectar errores complejos, ¿sí? Errores que tienen que ver con la semántica de las cosas que queremos hacer. Y algo que aparece es lo que se conoce como examinaciones grupales, ¿sí? O peer reviews. En su esencia, la examinación grupal es: agarro mi código, se lo doy a él, por favor, revísalo. Eso es un peer review. Y esto lo hacen las empresas. Está demostrado que es muy útil y que les reduce mucho los tiempos de detección de errores cuando hacen los peer reviews. Estas revisiones grupales tienen muchas formalidades. Algunas son muy informales, simplemente te imprimo mi código, te lo doy, revisalo y después decime. Y hay otras que tienen muchas formalidades, que hay mucha preparación, se le avisa al programador con anticipación: che, la semana que viene te vamos a hacer un peer review de tu clase torre de defensa cuántica. Por favor, mandale la clase a Juan, a María y a José. Y nos vamos a juntar y lo vamos a revisar. Y ahí Juan, María y José están una semana leyendo las líneas de código, marcando cualquier observación, se juntan, hay una mesa, van todo el mundo, va un moderador, y ahí están varias horas charlando sobre qué fue lo que hizo, por qué lo hizo,
si respetó las convenciones de programación, las convenciones de nombres y ese tipo de cosas. Esto de vuelta se usa mucho. Y después están lo que son las herramientas, como les decía, el compilador. Pero hay otras herramientas. En particular, hay herramientas que lo que hacen es analizar la complejidad del código. Y una de ellas es esta que se conoce como el CVS. ¿Ya se los había mostrado el CVS? ¿Sí? Bien. El CVS lo que hace es calcular complejidad. Complejidad en función de cuántas decisiones nosotros tomamos en el código. ¿Sí? Y a partir de este análisis, lo que hace es hacer gráficos donde nos muestra dónde están las zonas de más alta complejidad. ¿Para qué sirve esto? Para organizar el testing. Si yo tengo poco tiempo para hacer testing, una buena estrategia es empezar por las zonas más complejas. Entonces, este tipo de herramientas me permiten decidir a mí cuáles son las zonas más complejas y empezar a testear ahí. Este PHmetrics hace lo que hace CVS. CVS es para Java, PHmetrics hace lo mismo, pero para PHP. Y este es Codacy. Codacy funciona asociado a GitHub. O sea, esto lo pueden vincular a los GitHub que tienen ustedes ahora y ya obtener información de esos códigos. No solamente Codacy en particular, no solamente les va a calcular la complejidad, sino lo que hace es buscar lo que se llaman los code smells, olor a código. Los olores a código son zonas que pueden ser propensas a errores. Son zonas que son, no sé, patrones de programación que ya están identificados como, che, esto revisalo porque puede llegar a estar mal. Cómo manejan variables, cómo hacen asignaciones, cómo hacen llamados. Ya, esta herramienta identifica todas esas zonas. Y esta herramienta también lo que hace es detectar código duplicado. Esto quiere decir que lo que hace la herramienta es decir, che, mira, acá tenés 5 líneas de código que aparecen acá, acá y acá. Fíjate si eso está bien. 5, 10, 20, la que sea. Y todo esto, de vuelta, sin ejecutar una línea del código. Esto quiere decir que yo esto lo puedo hacer en el momento en el cual empiezo a programar. Mi proyecto puede no compilar, no estar completo y ya estar haciendo testing. Y ya estar identificando errores. Y lo que tiene muy bueno herramientas como Codacy es que una vez que esto lo vinculo a mi GitHub, es automático, no tengo que hacer nada. Es simplemente ir actualizando el GitHub y una vez por día mirar el resumen de Codacy y ver qué fue lo que pasó. Eso está bastante piola y es bastante útil. Otra herramienta de testing estático es la que se conoce como análisis de flujo de datos. ¿Qué es lo que hace Eclipse cada vez que nos da este mensaje? Eclipse a veces nos dice, che, estás usando una variable que no inicializaste. O estás usando una variable que no modificaste. Definiste una variable, la inicializaste, la estás retornando, pero nunca le asignaste un valor. Eso que está haciendo Eclipse es una técnica que se conoce como análisis de flujo de datos. ¿Sí? Y de vuelta es una técnica estática. Lo que hace esta técnica, a grandes rasgos, es definir el ciclo de vida de una variable como 3 estados. ¿Sí? Una variable puede estar en un estado de definición, en un estado de uso o en un estado de destrucción. Y eso lo identifica como D, U y K. Y a partir de estas definiciones, lo que hace la técnica es, para cada una de las variables, empezar a ver dónde aparece la variable y clasificar esa aparición sobre si es un D, un U o un K. La estás definiendo, la estás usando, la estás destruyendo. Y lo que después hace es tomarlo de a par, decir, bueno, primero la definiste y después la usaste. Eso está bien, tiene sentido. Pero, si vos estás, por ejemplo, leyendo lo que estás haciendo, vos en este punto la estás destruyendo e inmediatamente después la estás usando. Eso está mal. Nunca la volviste a definir, nunca volviste a definirla. Entonces eso lo identifica como un error. Entonces, a partir de esta tabla, ¿sí?, lo que se hace es, se mira todas las apariciones de una variable, se las va tomando de a dos en secuencia y se va clasificando.
La definió y la usó. Perfecto. La usó y la volvió a definir. Puede ser. La definió y la destruyó. Qué raro. La definió, la destruyó, pero nunca la usó. Entonces eso lo puede marcar como una advertencia. ¿Sí? Estos chirimbolitos, el chirimbolito de la ñ quiere decir que es la primera vez que aparece. O sea, si la primera aparición de una variable es para una definición, está bien. Si la primera aparición de una variable es para un uso o para una destrucción, no tiene sentido. Si la última aparición de una variable es para una definición, no tiene sentido. Si la última aparición es para un uso o para una destrucción, tiene sentido. ¿Sí? Esto es lo que hace el análisis de flujo de datos. Y lo pueden googlear en Eclipse y está toda la tabla de todas las cosas que controla Eclipse cuando hace análisis de flujo de datos, que es mucho más extenso que esta tabla que vimos recién. La principal ventaja o la razón por la cual vamos a hacer testing estático es porque es muy barato de hacer y es muy fácil de hacer si uno tiene las herramientas. ¿Sí? De vuelta, no tengo que esperar a nadie. Donde ya se empieza a programar, ya empezamos a hacer testing estático y ya empezamos a corregir cosas. Por otro lado está el testing dinámico, donde nosotros, el objeto de test, lo que nosotros vamos a testear, lo vamos a ejecutar. Eso, que probablemente pensemos que es el testing más útil de todos, es muy complicado de hacer. Porque primero, tiene que ser ejecutable. Me deja fuera todo lo que sea documentación. Cuando la documentación la puedo testear. Y además, tiene que estar en un estado en el cual pueda ejecutar. Por ejemplo, tiene que estar compilando. Y mínimamente tiene que estar completo lo necesario para que el programa corra. Ese estado puede demorarse mucho en el tiempo en el llegar. Y todo ese tiempo anterior lo podría haber aprovechado haciendo testing estático. Dentro de lo que es testing dinámico, de vuelta se abren dos partes, caja negra y caja blanca. ¿Sí? Lo que ustedes me contaban recién, que es probar el juego, eso cae dentro de lo que es caja negra. ¿Sí? Por lo general hablamos de caja negra o también basado en la especificación, cuando nosotros diseñamos los casos de prueba en función de qué es lo que tiene que hacer el programa y no el conocimiento de su implementación. ¿Está bien? Si yo testeo el juego en función de que sí, yo tengo que poder avanzar por el nivel, destruir una torre y ganar un power-up, eso lo estoy haciendo en función de la especificación del juego, lo que el juego tiene que hacer. Eso es caja negra. Si yo voy a testear el juego porque sé que hay una lista doblemente enlazada y que el último elemento no tiene un enlace al principio y quiero ver si eliminando ese elemento la lista se actualiza bien, eso es un testing de caja blanca. Porque estoy diseñando mi caso de prueba en función del conocimiento que tengo de la implementación. ¿Sí? De vuelta, por lo general lo que hacemos es una mezcla de los dos. Porque por lo general conocemos la caja negra y conocemos la caja blanca. O sea, tenemos la especificación y conocemos la implementación. Entonces la prueba termina siendo una zona gris entre las dos. Hoy en día las empresas de software lo que hacen es, el desarrollador hace un testing de caja blanca del código que desarrolla y después están los testers que testean el sistema en términos de caja negra. O sea, uno implementa un módulo para darle alta a un usuario, otro implementa un módulo para mandar notificaciones, cada uno testea a nivel de caja blanca su código, lo juntan y es el tester que después va a probar, dar de alta a un usuario y ver si se mandan notificaciones. ¿Sí? Dentro de lo que es caja negra existe una técnica que se llama partición de equivalencias. Porque de vuelta acá aparece el problema de decir cómo yo elijo testear mi programa. ¿Sí? Yo tengo factorial, tengo el juego, ¿sí? Tengo el juego del Tower Defense. Bueno, vamos a testearlo. ¿Cómo lo testeo? ¿Lo pruebo una sola vez? Si lo pruebo una sola vez, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ganar rápido, voy a perder rápido. Cada vez que yo quiera testear algo, por lo general,
ese objeto que voy a ejecutar tiene algún tipo de parámetro de entrada. O ya sean campos que tengo que completar o movimientos que tengo que hacer. Entonces, para poder ejecutar ese caso de test, necesito primero decidir cuáles van a ser los parámetros de entrada. Y de vuelta caemos en esto de hacer un testing inteligente, de elegir bien. Partición de equivalencias es una forma de ordenarnos cómo nosotros elegimos esos parámetros. Partición de equivalencias lo que hace es, a partir de la especificación, de vuelta esto es caja negra, intentar particionar aspectos del sistema en función de cómo el sistema se comporta. ¿Sí? Lo más fácil es pensarlo con los datos de entrada. Yo tengo un sistema que tiene datos de entrada, y si el número es positivo tengo que hacer esto, y si el número negativo tengo que hacer esto otro. Entonces, partición de equivalencia lo que dice es, bueno, entonces, a tu conjunto de datos de entrada, particionalos en dos grupos, números positivos y números negativos, porque el sistema se comporta distinto para cada uno de los grupos. Y después, lo que dice es, selecciona un elemento de cada grupo y ejecuta tu programa con ese elemento y observa si el sistema se comporta como debería comportarse para cada una de esas particiones. ¿Sí? Es algo que muchas veces hacemos en forma intuitiva. Lo que está haciendo partición de equivalencias es de alguna forma ordenar ese proceso. Si yo tengo una función que recibe un entero y una fecha, de vuelta yo podría hacer partición de equivalencia, es decir, bueno, el entero puede ser positivo, puede ser negativo o cero. Y si es cero, la función tiene que indicar un error. Y la fecha puede ser una fecha, no sé, marzo, el resto del año y año bisiesto. Y si es marzo está bien, y si es una de estas dos va a estar mal. Entonces acá identifico las distintas particiones, y después para testearlo es tomar un elemento de cada una de estas particiones y ver que la función se comporta como se tiene que comportar. Y dentro de partición de equivalencias existe lo que se llama análisis de valores límites. Muchas veces esta cosa que yo estoy particionando es ordenable, ¿sí? Pueden ser fechas, pueden ser números, lo que sea, pero lo puedo ordenar. Y si es ordenable, lo que dice esta técnica es que muchas veces muchos errores están en los límites de las particiones. Cuando yo digo mi conjunto de entradas son enteros, para los positivos tengo que hacer esto, para los negativos tengo que hacer esto otro. O para los mayores a 0 hago esto, para 0 o menor hago esto otro. Lo que dice la técnica es, muchas veces le erramos justo en el límite. En ese mayor y pusimos mayor igual, o era menor igual y pusimos menor. Entonces lo que dice la técnica es, hacer partición de equivalencias, seleccionar un elemento de cada una de tus particiones para ver si funciona bien, pero además seleccionar elementos en los bordes, porque quizás en los bordes estén los errores. Entonces, es una mejor técnica, nos hace hacer más testing. Esto suele pasar mucho en el testing. Las técnicas que son muy buenas son técnicas que llevan más trabajo. Entonces, si yo tengo este problema, implemento un programa en Java que lea dos números por teclado e imprima el cociente entre los mismos, yo podría hacer partición de equivalencias. Decir, bueno, tengo el dato de entrada A y el B. Ambos son enteros. Partición de equivalencias lo que me dice es, bueno, toma uno de cada partición y prueba que el sistema funciona bien. Como son enteros, son ordenables. Entonces puedo hacer análisis de valores límite. En particular, sobre el dato B, yo podría decir, para 0 tiene que pasar algo, y a su vez tengo los menores a 0 y los mayores a 0. ¿Sí? Y puedo hacer partición de equivalencias y valores límites en A y en B, y tengo más casos de test. De vuelta, tengo más casos de test, tengo más trabajo, pero estoy siendo inteligente en cómo los elijo, entonces estoy teniendo un mejor test. Voy a estar más seguro que mi sistema funciona bien. Dentro de lo que es dinámico y dentro de lo que es caja blanca, un tipo de técnica que tenemos es la de técnica de flujo de control, en donde nosotros vamos a testear en función de cómo se da el flujo de control de nuestro código.
los caminos. Y esto se usa con el grafo de flujo de control, que es el grafo que habíamos visto antes. Esto ya lo habíamos visto. El grafo es una representación de los distintos caminos que se pueden armar en un bloque de código. Esto quiere decir que a partir de un bloque de código yo puedo generar un grafo. ¿Sí? Ahora, para este bloque de código yo tengo este grafo. En lo que es técnicas de caja blanca aparecen dos conceptos que son importantes. Uno es el concepto de modelo y el otro es el criterio de cubrimiento. ¿Los tengo? Sí. El modelo es esa cosa que yo tengo para generar casos de prueba, que en este caso es un grafo. El criterio de cubrimiento es una condición booleana que me dice hasta cuándo tengo que testear. Entonces, el modelo funciona como una máquina que me va a decir casos de prueba. Testea esto, testea esto, testea esto, testea esto. El criterio de cubrimiento es una condición booleana que me va a decir hasta acá es suficiente. Y un mismo modelo puede tener muchos criterios de cubrimientos, donde voy a tener criterios muy sencillos, que no son los mejores casos de test, y criterios de cubrimiento más complejos que me van a asegurar mejores casos de test. Dentro de lo que es grafo de flujo de control, un criterio de cubrimiento se conoce el criterio de comandos. ¿Sí? Repasando qué es lo que estamos haciendo. A partir de un código yo armo mi grafo de flujo de control. Ahora yo para poder testearlo lo tengo que recorrer. Y la pregunta es, ¿cómo lo voy a recorrer? La respuesta a esa pregunta son de distintas maneras. Esas maneras son los criterios de cubrimiento. El primer criterio de cubrimiento que aparece, la primera forma de recorrer el grafo es visitando, permiso, me está vibrando esto, visitando todos los nodos. Lo que dice el criterio de comandos es, bueno, vos querés verificar el criterio de comandos, hacé tantas pruebas como sean necesarias para visitar todos los nodos de tu grafo de flujo de control. En este caso, el camino 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, visita todos los nodos del grafo. ¿Sí? Eso significa que si yo busco dos datos de entrada, un X y un Y, que hagan que la ejecución vaya por 1, 2, 3, 4, 5, logro satisfacer el criterio de comandos. Por ejemplo, 20 y 30. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿hacer esto me asegura que no hay errores en el código? ¿Puedo yo afirmar, después de hacer esto, que ese código no tiene errores? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bien, pero necesito que sean más específicos, porque hay un error. Fíjense que si el X es igual a 0, acá termina siendo una división por 0. ¿Lo ven? La pregunta es, ¿por qué este caso de prueba no lo detectó? Porque fue por el camino donde el X era distinto de 0. Porque el criterio que estoy buscando satisfacer me pide que visite todos los nodos, no todos los arcos. ¿Sí? Este error yo lo encuentro si yo voy por este arco en particular. ¿Está bien? Y ahí es donde aparece otro criterio nuevo, que es criterio de decisiones. No quiere decir que el criterio de comandos sea malo. Lo que estamos diciendo es que hay como una especie de ranking de criterios de cubrimiento. En ese ranking, criterio de comandos es el peor de todos, pero es mejor que nada. O sea, tenés poco tiempo, no podés hacer mucho testing, bueno, hacete un criterio de comandos aunque sea. Sabé que estás dejando cosas afuera. ¿Querés hacer un poco más de trabajo? Hacé criterio de decisiones. ¿Qué es lo que dice criterio de decisiones? Visitá todos los arcos. Antes visitábamos todos los nodos, ahora visitamos todos los arcos.
Y fíjense que si en un grafo visitan todos los arcos, entonces están visitando todos los nodos. Eso quiere decir que el criterio de decisiones incluye al criterio de comandos. ¿Sí? Cuando yo empiezo a visitar todos los arcos, este camino que tenía antes no me alcanza, ¿sí?, para satisfacer el criterio. Entonces, en una sola ejecución no puedo satisfacer el criterio de decisiones. Necesito por lo menos 2 ejecuciones. Una que haga el 1, 2, 3, 4, 5 y otra que haga el 1, 2, 4, 5. ¿Sí? Y ahí sí, cuando yo voy por el segundo, el 1, 2, 4, 5, y busco 2 parámetros de entrada que me hagan ejecutar este camino, descubro que hay un error. ¿Se entiende? Y aún así, criterio de decisiones no es uno de los mejores. Es mejor que comandos, pero hay más todavía. Y esos más que aparecen tienen que ver con las condiciones booleanas. Si ustedes tienen un código que tiene un if y ese if tiene muchas condiciones. If A y B y C o D. ¿Cómo lo testean? La realidad es que hay muchas estrategias, de vuelta, en función de cuánto tiempo quieran dedicarles. La primera estrategia es la que se conoce como criterio de condiciones y decisiones, ¿sí? Y lo que dice esta estrategia es que cada vez que tengamos un if, hay que evaluar ese if una vez por verdadero y una vez por falso. ¿Sí? ¿Tiene sentido? O sea, ejecutemos una vez el then y ejecutemos una vez el else. Pero si esa condición booleana es muy compleja, no me estoy metiendo ahí. Estoy viendo la condición booleana como una gran condición booleana. ¿Sí? Para verificar este criterio es una vez por verdadero, una vez por falso. Punto. Si la quiero hacer más compleja todavía, ahí me empiezo a evaluar qué es lo que pasa dentro de la condición. Que de vuelta, tiene sentido. ¿Sí? Estoy haciendo un testing más completo. Me va a llevar más trabajo. Entonces, arrancamos con condiciones y decisiones. Después tenemos condiciones múltiples. No hace falta entrar en ese detalle, pero básicamente en una tratamos las condiciones booleanas como una gran condición y en las otras nos empezamos a meter adentro para hacer todas las combinaciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que venía acá? En condiciones y decisiones evalúo la condición una vez por verdadero, una vez por falso. No me importa qué es lo que pasa adentro. En condiciones múltiples termino haciendo toda la tabla de verdad. De vuelta, obviamente que siempre voy a preferir hacer esto, pero si no tengo tiempo, hago la otra. Vayan pensando hasta qué punto están haciendo ustedes eso con el código que testean. ¿Sí? Y el criterio de caminos lo que dice es que hay que testear todos los caminos posibles. Esto puede llegar muchas veces se puede hacer, pero se complica mucho cuando tenemos ciclos. ¿Sí? Cuando aparecen los ciclos, ahí lo que se hace es aplicar distintas estrategias. Es decir, bueno, si tengo un ciclo, debería ejecutar por lo menos un caso de prueba donde el ciclo no se ejecuta. Debería poder ejecutar un caso de prueba donde el ciclo se ejecuta una cantidad de veces promedio, si es que la puedo calcular. Y debería poder ejecutar un caso de prueba donde el ciclo se ejecuta el máximo posible de veces, si es posible de calcular. ¿Sí? Dentro de lo que es el testing en el ciclo de vida del software, esto se conoce como el modelo B. El modelo B lo que dice es, a medida que yo voy avanzando en mi ciclo de vida clásico, yo ya puedo ir definiendo cómo voy a testear el sistema. ¿Sí? En el momento en el cual viene el cliente y me dice, yo quiero hacer una aplicación para que la gente de Bahía Blanca pueda ingresar al parquímetro con los celulares, no sé, usando el saldo del celular, yo ya puedo empezar a escribir casos de prueba. Yo ya puedo empezar a pensar, y hay que probar qué pasa si la persona no tiene saldo.
Hay que probar qué pasa si la persona tiene saldo pero no le alcanza para cubrir una hora. Hay que probar con un caso normal, donde la persona tenga saldo y pueda pagarlo. Hay que probar con un caso sobre qué pasa si el celular es prepago, si es corporativo. Sin saber cómo se va a implementar eso, ya al momento de decirme cómo es el sistema, a mí me hace pensar en cómo lo voy a probar. ¿Sí? Entonces, a medida que vamos avanzando, ya vamos definiendo cómo vamos a testear el sistema. Y a medida que vamos haciendo diseño funcional, técnico e implementación, vamos definiendo los testing de unidad, de integración, de sistemas, que son distintas etapas del testing. Hasta que llegamos al punto de la programación, donde yo ya empiezo a implementar la clase saldo. ¿Sí? La clase usuario, la clase conexión, la clase red de datos. Y ahí después, a medida que bajamos, vamos definiendo y una vez que llegamos acá, empezamos a ejecutar los casos de prueba. Es decir, empezamos a subir. Eso es básicamente lo que establece el modelo B. El primer tipo de test que ejecutamos es el que se conoce como el testing de unidad. El testing de unidad es testear la cosita más chiquita dentro de mi implementación. Esa cosita chiquita, que es lo que se conoce como unidad, dependiendo del lenguaje, la tecnología y el problema, puede ser métodos, clases, conjunto de clases. ¿Sí? Pero es lo que yo considero lo mínimo. Normalmente terminan siendo clases. Algo que se busca en el testing de unidad es poder testear cada una de esas unidades en forma aislada. ¿Sí? Yo implementé la clase torre de defensa cuántica. Yo debería hacer un testing de unidad de esa clase. Pero si la clase torre de defensa cuántica usa tablero, usa la clase jugador y usa la clase gráficos, lo primero que tenemos que hacer es testear la clase torre de defensa cuántica cortando esos vínculos con las otras clases. Porque yo lo primero que quiero saber es que la torre funcione bien sin la comunicación con los otros elementos. Porque esa comunicación con los otros elementos me podría llegar a generar errores, que no es el momento de testearlos. ¿Sí? Es por eso que en el testing de unidad aparecen los conceptos de stub y driver. ¿Sí? Imagínense que ustedes tienen la clase A que, acá está mal la anotación, usa la clase B. ¿Sí? Tengo mi clase torre de defensa cuántica que usa tablero. Si yo quiero la clase torre de defensa cuántica, lo que necesito es reemplazar la clase de tablero por una clase que no haga nada. Acá el otro problema que aparece es cuando yo quiero testear, en la acción de testear debería introducir la menor cantidad de modificaciones posibles en el código. ¿Sí? Muchas veces para testear nos metemos en el código. Ponemos un system.out.println, agregamos un método que no estaba, pero que nos sirve para testear, y cada cosa que nosotros modificamos potencialmente puede generar errores. Entonces, esta clase A probablemente haga llamados a cosas de la clase B. Si yo quiero cortar el vínculo con B, ¿qué es lo que hago? Una posibilidad es agarrar la clase A y comentar todos los llamados a la clase B. Puede ser, es meter mucha mano en la clase A. Y a su vez, en la acción de comentar los llamados a la clase B, quizás la clase A deje de compilar, porque necesita cosas de la clase B para funcionar. Entonces lo que se suele hacer es crear lo que se llama una clase boba. Una clase boba es una clase boba que reemplaza a B, que tiene los mismos métodos de B, pero que no hace nada. O hace lo mínimo posible para que la clase A funcione. ¿Sí? Ese es el rol del stub. Si yo quisiera testear la clase B, una clase que es usada por A, pero no quiero testear a A porque quiero testear a B aislado del mundo, necesito crear una clase nueva que use las cosas de B. Esa clase nueva se llama driver. Es el famoso tester que hacían en IPO. ¿Sí? Eso en realidad se llama un driver. Imagínense esta situación. Ustedes implementan un programa,
¿sí? Programa administrativo que maneja cuestiones de AFIP de un sistema, una empresa. Y AFIP les dice que cada 23 de febrero el sistema tiene que hacer cierta funcionalidad en particular. ¿Sí? El sistema se comporta de una manera, pero si es 23 de febrero, el sistema tiene que hacer una cosa diferente. ¿Sí? ¿Entienden eso? Bien. ¿Cómo testean eso? Díganme lo primero que se les ocurra. No hay... ¿Cómo? Bien. ¿Cómo simulás un 23 de febrero? Bien. ¿Cómo le decís al sistema que actúe como si fuese un 23 de febrero? ¿Dónde? Bien. Esa es válida. Puedo cambiar la fecha del sistema, ¿sí? Y decirle que es 23 de febrero. Bien. Suponete que no podés hacer eso. Bien. Suponete que no podés hacer eso. Imagínate que, a ver, no es tan descabellado que no puedas hacer eso. Puede llegar a ser un sistema que está funcionando y que no puede cambiar la fecha porque funcionaría mal, generaría mal reportes. Quizás es un sistema al cual no tenés acceso, entonces no le puedes cambiar la fecha del sistema porque no tenés acceso al sistema. Bien, no es mala. En algún lugar probablemente tengas una llamada a un sistema tipo system.date.now y todo lo haces en función de eso. Algo que podrías hacer es comentar esa línea de código y crearte una fecha vos a mano que sea 23 de febrero y ver qué pasa. ¿Sí? Todas esas son válidas. Todas esas implican meter mano. Y de vuelta, meter mano puede generar errores. Y más aún, si vos tenés muchas fechas dando vuelta, si vos en 200 lugares estás pidiendo la fecha, es medio complicado ir a los 200 lugares a cambiar la línea de código para que sea 23 de febrero. ¿Sí? ¿Por qué planteo esto? Pensé que estaba. Porque es tanto ese problema y se identifica eso como un problema tan grave que existen frameworks específicos para simular llamados al sistema. Microsoft tiene en particular un framework que se llama Moles, ¿sí? Tipo topo, que lo que permite es meterse en los llamados al sistema y forzar respuestas diferentes. Es decir, yo tengo un llamado del sistema que pide la fecha, ¿sí? Y el sistema devuelve la fecha del sistema. Este framework de Microsoft lo que permite es meterse en el medio de ese llamado sin modificar la fecha del sistema y sin modificar mi código, decir, bueno, cuando el próximo pedido a la fecha, no devuelvas la fecha actual, devuelve 23 de febrero. Entonces, ¿qué beneficio tiene eso? No modifico la fecha del sistema, no modifico mi código. E igual puedo simular un 23 de febrero. ¿Sí? Y para eso hay muchos frameworks que permiten trabajar a ese nivel. Para que vean lo complejo que es el problema. Es tan complejo que empiezan a aparecer un montón de herramientas para simular estas cosas. Eso es testing de unidad. Una vez que yo me aseguro que cada una de mis partecitas en formas aisladas, separadas, funcionan bien, las tengo que empezar a integrar y ver si esa integración funciona bien. Muchas veces uno piensa que esto no tiene sentido. Si las partes por separado funcionan bien, ¿por qué van a funcionar mal cuando las junto? Acá lo que se busca es detectar errores en la comunicación, ¿sí? En los pasajes de parámetros, en las cosas que se están asumiendo. Este suele ser el error más publicitario de los problemas de integración. Esta es una sonda Marte que se desarrolló entre Estados Unidos y Inglaterra, costó 125 millones de dólares en su momento, hace muchos años. El objetivo de la sonda era acercarse a Marte, ¿sí? Orbitar Marte un par de veces y tomar información de la superficie de Marte. Se hizo pelota contra la superficie de Marte.
básicamente. No frenó. Fue, chocó contra Marte. Y se perdieron millones y millones de dólares. Cuando hicieron un análisis, una auditoría sobre el código de esta sonda, descubrieron que había sido un problema de integración. ¿Por qué? Acá participaron ingleses y norteamericanos. Había una función, ¿sí?, que recibía un entero. Los ingleses, que usan el sistema métrico, asumían que ese entero eran metros, que era una altura en metros. Los yanquis programaron asumiendo que esa altura era en pies. 125 millones de dólares estrellados contra Marte, ¿sí? Ese es un problema de integración. Cada uno probó sus partes por separado y funcionaban bien, pero cuando las juntaron no las probaron y ahí se rompió todo. Entonces, esta integración es importante y está el tema de cómo uno ordena, cómo uno hace esa integración. Acá está. Estos son varios de los frameworks que hay para simular cosas, que a veces se usan en lo que es el proceso de integración, porque yo quiero hacer integración de 3 clases, pero 2 están listas y la tercera no. ¿Cómo hago esa integración? En muchos casos estos frameworks me permiten simular la clase que falta. Básicamente hay 5 estrategias de integración: top-down, bottom-up, ad hoc, backbone y big bang. La top-down es cuando yo empiezo, si yo pienso a mi programa como una especie de árbol, empiezo desde la raíz. Esto suele ser por lo general la interfaz gráfica, ¿sí? Hacer una integración top-down es decir, bueno, arranco desde la interfaz gráfica y empiezo a integrar cosas para abajo. Pero obviamente esto implica que la aplicación tiene que poder ejecutar, ¿sí? Entonces esto probablemente requiera que yo implemente muchas clases bobas para dar soporte a todo lo que yo quiero hacer. La bottom-up es empezar desde las clases más bajas y empezar a subir. Entonces, no voy a usar clases bobas, pero sí voy a usar muchos drivers. La ad hoc es ir integrando a medida que las cosas vayan apareciendo. En algunos casos esto me ahorra tiempo, pero me requiere tanto de stubs como drivers. La backbone lo que dice es, en algunos casos podemos identificar una especie de columna vertebral de mi aplicación, entonces yo voy integrando a esta columna vertebral a medida que van apareciendo las clases. Y la Big Bang es, cuando está todo listo, lo pruebo, lo ejecuto y veo si anda. Suelen usar esta última. Y ya para terminar, una de las últimas técnicas. Dentro de lo que es testing hay muchísimas más técnicas que de vuelta tienen que ver con esto de hacer un testing inteligente, y esta que vamos a ver ahora es una de las que a mí más me gusta. La idea de vuelta, volviendo al concepto principal, es la idea del testing es encontrar errores, diferencias entre lo observado y lo esperado. Nosotros decimos que si consideramos que un conjunto de test T es adecuado y un programa P pasa ese conjunto de test, entonces podemos decir que el programa está libre de errores. Más o menos nos da confianza eso, ¿sí? Si yo tengo un conjunto de test, corro el programa para todo ese conjunto y lo pasa, podríamos decir que el programa está libre de errores. Si el conjunto es adecuado y el programa tiene errores, entonces mi test debería señalarme los errores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien, entonces, sea P un programa, ¿sí? Por ejemplo, ese, un programa que determina si un número es par o no. Yo podría dar un conjunto de test T, ¿sí?, para detectar si P tiene errores o no. En particular, si T es un conjunto de test para P, si T es adecuado y P pasa T, podemos afirmar que P no tiene errores. ¿Correcto? Bien. Supongamos que ese es mi conjunto de test T. Hago partición de equivalencias, mi conjunto T lo divido en 2 subconjuntos, aquellos con números donde la operación me tiene que decir que es par y aquellos números donde la operación me tiene que decir que no es par, ¿sí? Y yo digo que el T de los sí es el 6, el 12 y el 24,
y el T de los no es el 1, el 7 y el 11. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Si yo mido esta implementación y mido este conjunto de T's, P pasa T. Por lo tanto, podemos asegurar que P no tiene errores. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bien. Y acá es donde se empieza a generar una nueva forma de testear cosas. Si T es tan bueno como yo digo que es, entonces yo podría, a propósito, ingresar un error en P, ¿sí? Y como T es tan bueno, T debería poder detectarlo. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si yo agarro ese 2 y lo modifico por un 3? Tengo un nuevo programa, P1. ¿Sí? P1 es una modificación de P. Una sola cosita cambié. P pasó el conjunto T de T's. Por lo tanto, yo asumí que P no tenía problemas y que T era un conjunto de T's adecuado. Bien, ahora yo lo que estoy diciendo es, bueno, si este conjunto de T's es tan adecuado, yo puedo volver al programa, insertar un error y el conjunto de T's lo debería detectar. ¿Correcto? Bien. ¿El conjunto de T's lo detecta? No. ¿Por qué no lo detecta? ¿Y qué pasa con el conjunto de no? Hay un detalle más del conjunto del no. Son todos primos. ¿Sí? Entonces, a partir de esta experiencia que acabamos de hacer, lo que estamos haciendo es evaluando la calidad de nuestro conjunto de test. ¿Sí? Este conjunto de test T que dijimos que era adecuado resultó no ser tan adecuado. Yo puedo ahora usar esto que aprendí, ver cuál fue el error que yo introduje y que el conjunto de test no detectó para generar un mejor conjunto de test. Un conjunto D. ¿Me siguen? Bien. Esto se llama testing por mutación. Esto es una técnica de test dentro de verificación y validación de software que se conoce como testing de mutación. Es una técnica que a mí me permite evaluar no solamente la calidad de mi conjunto de test, sino para mejorar o generar nuevos casos de test. Básicamente una mutación es un solo cambio muy chiquitito en mi código. ¿Sí? Y la idea de detectar si mi conjunto de test detecta o no ese cambio chiquitito que yo hice. Entonces hablamos de un conjunto, un programa P y un conjunto de test T. Entonces lo que hacemos es aplicar mutaciones. Cada mutación es un único cambio. Y cada uno de esos cambios genera lo que se conoce como un mutante. P1, P2, Pn. ¿Sí? Cada cambio me genera un mutante nuevo. Y lo que se busca con esto es que el conjunto de test T detecte a cada uno de los mutantes. O en la terminología, que los mate. Entonces, una forma de evaluar la calidad de mi conjunto de test T es viendo cuántos mutantes mata. Ya la terminología está bárbara. Y acá lo que se define es un poco la eficacia de mi conjunto de test T. ¿Sí? Entonces, la eficacia de mi conjunto de test T es cuántos mutantes mató sobre el total de mutantes. Y decimos que T es adecuada por mutación si mata a todos los que detectamos, todos los que generamos. Y esta técnica se vuelve útil, ¿dónde estamos? Esto no importa, cuando aparecen herramientas. En particular, hay una herramienta de testing por mutación para Java que se llama MuJava. ¿Sí? Esta herramienta lo que requiere es un proyecto de Java y una batería de tests hechas en JUnit, ¿sí? Que lo usaron en estructuras. Entonces,
Yo tengo mi proyecto de Java. Ustedes pueden agarrar el proyecto de ustedes del juego e implementar una batería de test usando JUnit. Esa batería de test es T y el juego es P. ¿Qué es lo que hace MuJava? Este es MuJava. Yo selecciono todas las clases a las cuales quiero aplicarles mutaciones. Y lo que tiene MuJava son mutadores. Los mutadores son formas como yo genero los mutantes. Tengo mutadores que lo único que hacen es cambiar constantes. Tengo mutadores que lo único que hacen es cambiar signos de comparación. Tengo mutadores que lo que hacen es cambiar el orden en el cual aparecen operaciones. Tengo distintas formas de generar mutantes. Yo puedo elegir qué formas quiero usar, o puedo elegir todas. De vuelta, cada uno de estos mutadores va a generar un juego nuevo. ¿Sí? Porque es un solo cambio para todo. Y lo que hace MuJava es automatizar el testing. Automatiza la creación de los mutantes y después automatiza la ejecución de su JUnit sobre cada uno de los mutantes. Y se fija cuántos mutantes mata, cuántos no, cuáles son los que quedan vivos y por qué quedaron vivos. Entonces, yo acá elijo sobre qué clase quiero aplicar mutantes, acá tengo qué mutaciones voy a aplicar. Yo acá tengo, por ejemplo, a ver, ¿qué estoy moviendo acá? Bueno, no tengo la que muestra todos los mutantes. En esta parte, yo cuando esto lo ejecuto, genero todos los mutantes, que son todas las versiones de mi programa, que pueden ser miles, y después ejecuto mi batería de test. Y acá lo que me resume son todos los mutantes que quedaron vivos. Esto quiere decir que acá hay 23 mutantes que mi batería de test no los mató. Quiere decir que hubo 23 errores que se introdujeron que mi conjunto de test no los detectó. Y yo acá puedo ver cada uno de esos cambios, qué fue lo que se hizo, y ahí puedo evaluar la calidad de mi test y en función de eso mejorar los casos de test. ¿Sí? Está muy buena, es muy útil y lo mejor que tiene es que automatiza todo. Es muy poco el trabajo que hay que hacer. A veces tarda mucho en ejecutar toda la batería de test, pero es todo automático. Y está bastante piola. Acá está. Acá podemos ver cuántos mutantes quedaron vivos, 27, cuántos mutantes mató, 94, y era un total de 121. O sea que logró una eficacia de un 77%. Y acá puedo ir viendo cada uno de ellos. Está bastante piola y es muy fácil de usar. Y nada más. Listo. Los veré cuando hagan la materia en cuarto año. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. Seguimos el martes que viene con un par de temas que nos quedan pendientes. El martes va a ser la última clase teórica de la materia. Ya ahí terminamos con lo que es teoría y queda todo el resto para que sea práctica, pensando en lo que le quede para hacer el proyecto y en preparando el recuperatorio. Recuerden, los que no rindieron el coloquio el martes o lo rindieron y les va mal, durante el recuperatorio pueden volver a rendir el coloquio 1 y tienen que rendir el coloquio 2. ¿Sí? No hay recuperatorio de los coloquios. O sea, una vez pasada la fecha del recuperatorio, ya no hay más chances de rendir el coloquio. ¿Sí? A menos que falten justificando la inasistencia por enfermedad, religión o alguna de las inasistencias que se reconocen. ¿Sí? Pero esa es la única excepción que hay. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, nada más entonces.